Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa expresa que es incompatible la fe cristiana con la magia. Y afirma, la Virgen María ofrece una visión serena ante la angustia actual. El Santo Padre pide que se garantice el derecho a participar de las personas con discapacidad. Y destaca las capacidades de los empresarios para mejorar las condiciones de trabajo. Hoy le diremos qué es lo que el Papa Benedicto XVI piensa sobre la situación actual de la Iglesia. Obispos de España presentan documento para dar esperanza ante la muerte y la eutanasia. Se publica en México Testigo de la Misericordia, libro acerca del pensamiento del Papa Francisco. Reúnen firmas para denunciar ante OEA ataques contra Iglesia en Latinoamérica. Migrantes en Argentina oran por la paz de los países en conflicto. Y por último, multitudinaria marcha provida en Costa Rica pide que no se legalice el aborto. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, como cada semana les saludamos con afecto en estas pues ya vísperas de la Navidad, vísperas de celebrar el acontecimiento guadalupano, un aniversario más. Y le acompañamos en las voces informativas. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril. Marisa, ¿ya pusiste la corona de Adviento? Ya, claro. Ah, que sí. Muy bien. Sí. ¿Y ya pusiste el arbolito? Todavía no. Ah, muy mal. ¿Y ya pusiste el nacimiento? Todavía no. Ah, pues peor. ¿Y usted cómo va? ¿Como Marisa o ya tiene todo listo? Pues es que apenas bueno, ya empezó diciembre, pero pues apenas va arrancando diciembre. Después todavía. De Guadalupe. Ajá, ya. Sí. Bueno, pero la corona de Adviento ya. Ah, sí, esa ya. Esa ya. Tenemos mucho que informar. Vamos a comenzar a revisar los acontecimientos ocurridos en Europa, en Oriente y en la sede apostólica. Sea usted bienvenido a las noticias. El Papa celebró el miércoles 4 de diciembre en la Plaza de San Pedro la audiencia general en la que advirtió que la magia y la adivinación son incompatibles con la fe cristiana. En su catequesis subrayó la incompatibilidad de la fe en Cristo y la magia. Si eliges a Cristo, no puedes recurrir a un mago. La fe implica un abandono confiado en las manos de un Dios confiable que se da a conocer no por medio de las prácticas ocultas, sino por medio de la revelación y del amor gratuito. En un mensaje dirigido a las pontificias academias, cuyos representantes se reunieron en el Palacio de la Cancillería en Roma, Francisco afirmó que ante la angustia que sufre el hombre de hoy, la Virgen María ofrece una visión serena y una palabra tranquilizadora. Tras señalar que la academia es un lugar donde el saber se convierte en servicio, porque sin un saber que nace de la colaboración no hay desarrollo plenamente humano, el Santo Padre resaltó el papel de la Pontificia Academia Mariana Internacional que eligió para la sesión pública de las Pontificias Academias el tema María, vía de paz entre las culturas. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, participó en la inauguración de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que está teniendo lugar en Madrid, España, del 2 al 13 de diciembre. Allí, el cardenal Parolin leyó un mensaje del Papa Francisco que recordó que en diciembre de 2015, durante la reunión COP21, se adoptó el Acuerdo de París para cuya implementación requerirá un compromiso concertado y una dedicación generosa de cada uno.
En más noticias del Papa, le informó que Francisco pidió que se garantice el derecho a participar en la sociedad a las personas con discapacidad, ya que desempeñan un papel central en la lucha contra la discriminación y en la promoción de la cultura del encuentro y de la calidad de vida. Así lo expresó en un mensaje difundido el martes 3 de diciembre con motivo del Día Mundial de las Personas con Discapacidad. En su mensaje, Francisco reconoció que se han hecho grandes progresos para las personas con discapacidad en el ámbito de la medicina y del bienestar. Sin embargo, todavía constatamos la presencia de la cultura del descarte y muchos de ellos sienten que existen sin pertenecer y sin participar. El Papa Francisco definió el camino a la santidad como el camino de la pequeñez y recordó: el reino de Dios crece en lo pequeño y que el Espíritu Santo siempre elige al pequeño. El pontífice así lo señaló en la homilía de la misa celebrada en la mañana del pasado martes en la Casa Santa Marta, la residencia de Francisco en el Vaticano. El Santo Padre explicó que la redención, la revelación, la presencia de Dios en el mundo comienza siempre así, en lo pequeño. Francisco destacó la importancia de los empresarios y directivos para conseguir unas condiciones laborales justas y la búsqueda de la justicia social. El Papa recibió en el Vaticano a directores de empresa y emprendedores procedentes de Francia, a quienes recordó que ocupan puestos de responsabilidad en el sector económico y social, por lo que les pidió que sean conscientes del papel que desempeñan en el futuro de nuestras sociedades y del mundo. También defendió que los valores evangélicos que ponen en práctica en la gestión de sus empresas, así como en las múltiples relaciones que mantienen en el marco de sus actividades, pueden ofrecer la oportunidad para un auténtico e insustituible testimonio cristiano. El Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco en la reforma de la Curia concluyó el 4 de diciembre su 32ª reunión en la que el cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, explicó cómo se desarrollará el próximo camino sinodal en Alemania y cuáles son los temas objeto de debate. Así lo informó la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado en el que también indicó que en esta ocasión los debates de los cardenales se centraron en dos aspectos clave del borrador de la nueva Constitución Apostólica. En otras noticias, al cumplirse 50 años de la creación de la Comisión Teológica Internacional, organismo que colabora con la Santa Sede en el examen de las cuestiones doctrinales de mayor importancia y actualidad, el Papa Benedicto XVI envió un saludo en el que reflexionó sobre distintos temas de la situación actual de la Iglesia, como por ejemplo el debate de las diaconisas, la teología de la liberación, la falta de consenso en la teología moral y la labor de los teólogos. En el texto publicado por la Santa Sede, Benedicto XVI recuerda a algunos de los teólogos que sirvieron en esta comisión. También hace un recuento de algunos de los acontecimientos más importantes de estos 50 años y los desafíos que planteaba en Sudamérica la teología de la liberación, y hace un breve repaso sobre algunos hitos de la teología moral en relación al sacramento del matrimonio. Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, presentó el documento Sembradores de Esperanza: acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida. El documento de la Conferencia Episcopal, que se ha elaborado durante 2 años y que se ha presentado, está dividido en 7 partes que explican el debate social sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna, el cuidado de los enfermos, la medicina paliativa ante la enfermedad terminal, así como la ilicitud de la obstinación terapéutica o propuestas para fomentar la cultura del respeto a la dignidad humana, entre otros. En información procedente de Australia, le enteramos que los obispos de ese país
rechazaron una medida de las autoridades para obligar a los sacerdotes a romper el secreto de confesión cuando sepan de algún abuso en la administración del sacramento. Los obispos informaron que la Fiscalía General Estatal y la Federal llegaron a un acuerdo para que los sacerdotes australianos estén obligados a denunciar los casos de abusos sexuales contra menores que conozcan durante la confesión. El presidente de la Conferencia Episcopal Australiana, Monseñor Mark Coleridge, consideró que acabar con el secreto de confesión no sería útil para estos casos, pues los abusadores no buscan confesarse y no buscarían la confesión si supieran que sus delitos serán denunciados. La mañana del jueves 5 de diciembre, la Santa Sede inauguró en el Vaticano la iluminación del pesebre y del árbol de Navidad instalados en el centro de la Plaza de San Pedro, junto al obelisco egipcio. El acto de inauguración lo presidió el presidente del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, el cardenal Giuseppe Bertello. Ese mismo día se expuso en el Aula Paulo VI el pesebre artístico elaborado por los voluntarios del grupo Pesebre Artístico Pere di Collegiano. Este pesebre se caracterizará por las referencias culturales a la región de Veneto. Y hasta aquí las noticias referentes al otro lado del mundo. Más adelante le informaremos sobre acontecimientos ocurridos en el continente americano y en México. Usted ha quedado bien informado. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Papa Francisco en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Aun cuando no lo esperamos, el Evangelio arraiga. Por eso debemos pedir al Espíritu Santo la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe. Prosiguiendo con el viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Papa Francisco se detuvo en la vivencia de Pablo en Atenas, la gran ciudad de la cultura griega. Al llegar a Atenas, dijo el Papa, el espíritu del apóstol se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Sin embargo, eligió familiarizarse con ella, comenzando a frecuentar los lugares y las personas más significativas. En ella el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios, la plaza, centro de la vida ciudadana, y el areópago, corazón de la vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Con mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas. No mira el paganismo con hostilidad, sino que en un ejemplo extraordinario de inculturación anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. Después de captar su benevolencia desde este puente, comienza a explicar paso a paso la revelación, desde la creación hasta la revelación del Cristo. Aparentemente este camino no dio el resultado esperado. Por un tiempo escucharon con simpatía, pero la muerte y resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y burlas. Pero no es así. Algunos se convirtieron y quedaron como semilla de la fe también en Atenas. Pidamos hoy al Espíritu Santo enseñarnos a construir puentes con quienes no creen o tienen otra fe distinta a la nuestra. Pidamos la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe, que el fuego de su amor, que es capaz de inflamar el corazón más endurecido, abra los ojos de los que todavía no conocen a Cristo. Que el Señor los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa.
Ahí tiene usted la crónica en lengua española de la catequesis del Papa durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles. Hagamos una pausa, regresamos y le entregaremos a usted una entrevista con Monseñor Pedro Agustín Rivera acerca del acontecimiento guadalupano. Hablaremos sobre Santa María de Guadalupe, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Mientras tanto, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya, regresamos. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con más de los servicios de Ver y Creer. Y ya está aquí Monseñor Pedro Agustín Rivera, a quien recibo con afecto, para platicar en torno al acontecimiento guadalupano. Él durante muchos años fue rector de la antigua Basílica de Guadalupe, ahora templo expiatorio arquidiocesano. Y pues comencemos por preguntarle a Monseñor Pedro Agustín Rivera a qué van los peregrinos a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre, a agradecer, a pedir, a ofrecer, a comprometerse, a presentar su amor a nuestra Madre del Cielo. ¿A qué van, Monseñor? Pues yo creo que un poco de todo esto que tú has dicho, voy a tratar, son varias preguntas, pero como quiera vale la pena un poco de historia. La antigua Basílica de Guadalupe es el cuarto templo que se le construye a la Virgen, porque ella cuando pide un templo automáticamente se le construye una pequeña ermita, la ermita, el primer templo, Fray Juan de Zumárraga. 25 años después, el obispo Montúfar amplía esa ermita y se considera el segundo templo. Luego vendrá el templo del artesonado, que se comienza a construir en el año de 1600, y en el mismo lugar del templo del artesonado se comienza a construir lo que era el santuario guadalupano. Estamos hablando 1695, 1709, abrirá sus puertas al pueblo fiel y ya tendrá en su interior el sagrado original de Santa María de Guadalupe. Durante 276 años aquí estuvo este sagrado original y será trasladado precisamente a la nueva basílica y entonces tendrá que cerrar sus puertas. ¿Y cuándo se iba a abrir? No se sabía, pero había que hacer definitivamente muchos trabajos muy importantes en la dimensión de la arquitectura. Tenía 3,80 metros de inclinación. Un desplante. La gente prácticamente venía escalando. Y ese desplante provocó incluso que se fracturara en dos, que se rompiera este edificio así. Así es, se abrió. Pensó que se derrumbaría, ¿no? Se llegó a pensar de hecho, se pensó, alguien llegó a pensar si no sería adecuado mejor tirarlo. Afortunadamente ganó la idea de ponerle unos pilotes, se le pusieron más de 276 pilotes. Ganó la sabiduría también. Pues sí, no, y la fe, porque este es el magnífico templo, el primer templo barroco de la Nueva España. Estamos hablando de que para 1709, cuando abre sus puertas, pues ya está llegando el barroco aquí a México, a la Nueva España. Entonces es el primer templo barroco, es el único templo en la República que tiene 4 torres, porque se reconoce que la Virgen María aquí posó sus plantas. Y entonces esas 4 torres recuerdan el templo de David allá de Jerusalén. Bien, pues 1976 cierra sus puertas
en el año 2000 volverá a abrir sus puertas como templo expiatorio a Cristo Rey. En ese momento parecería que era como una especie de un edificio derruido, no tenía mármoles, todo estaba lleno de polvo. La gente entraba como para ver, pues... ¿Qué había sido? ¿Qué había sido? Pero pues como una especie de un museo, se veía un tanto abandonado, no que lo estuviera, ¿no? Afortunadamente del 2006 en adelante pudimos hacer varios trabajos, los hemos hecho de una manera, pues, con la gracia de Dios, definitivamente. Y esto nos ha ido ayudando porque hoy presentamos un templo que no es un museo, sino que es un lugar de oración. Y entonces las personas se acercan efectivamente a orar. ¿Qué más podemos conocer de San Juan Diego? Monseñor, ¿qué nos dices de este hombre sencillo? Creo que le llevó mucho tiempo su beatificación, pero finalmente lo logró. Así es. Lo beatificó Juan Pablo II y lo canonizó Juan Pablo II en su último viaje a México. Sí, como que era una deuda que Juan Pablo sentía, como una deuda de gratitud y una manera de darle cumplimiento a aquello que la Virgen le dijo a Juan Diego, cuando él se resistía a ir hacia Fray Juan de Zumárraga, porque decía, es que yo soy un escalerilla, soy cola, soy mecapal. Y la Virgen le dijo, sí es cierto, yo puedo mandar a otros en tu lugar, pero es del todo preciso que vayas tú. Y yo te recompensaré, ¿verdad?, todos tus esfuerzos. Creo yo que para Juan Pablo fue una gran alegría cuando se dio el milagro que se requiere, porque ya una vez que alguien ha sido beatificado, se requiere de un milagro para que pueda ser canonizado. Habiéndose dadas las condiciones, pues para Juan Pablo II fue un motivo de profunda alegría. Cuando se le preguntó al Papa Juan Pablo II cuándo sería la celebración del Beato en su momento, él dijo el 9 de diciembre, porque es cuando comenzaron las apariciones de la Virgen. Y decía, es que desde la primera vez que él vio a la Virgen, él comenzó a vivir en el cielo. Y de esa manera recordamos que el sábado 9 de diciembre, Juan Diego venía de su poblado, aquí cerca, sube al cerro del Tepeyac, porque hay cantos de pájaros, luces que le están llamando la atención, y es ahí cuando escucha ese nombre, esa manera tan dulce de ser llamado, ¿no? Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Que en náhuatl estos diminutivos son lo contrario, son signo de... bueno, además es una reverencia, es un saludo de muy... algo grande, como decir Don Juan Diego, ¿no? Todo esto viene del náhuatl, ¿verdad? Sí, son nuestras raíces indígenas. Y mira cómo los mexicanos también a todo lo divino le llamamos en diminutivo. Diosito. Papá la Diosito. Virgencita. Sí, hasta el Padrecito. Lupita. Sí. ¿No? Hablamos de esta manera. Bueno, pues nos encontramos con este hombre extraordinario, que además es indígena. Qué bueno. Hablaba el náhuatl. Y entonces nos encontramos definitivamente como un hombre que dignifica a todos los moradores, a los habitantes de este continente que ahora llamamos americano. Pero yo destaco que también era un hombre laico. La dimensión de Juan Diego no solamente debe ser vista en la dimensión de un indígena, sino de un laico que a la larga fue un laico comprometido con su fe. Una fe que acababa de adquirir, pero que cambió y transformó su vida. Monseñor Pedro Agustín, ¿será coincidental que la Virgen suele buscar videntes sencillos, pequeños? Usaré una palabra sin querer menospreciar, ignorantes. Porque lo vemos, mira, en Fátima con 3 niños pastorcitos que ni leer sabían. Lo vemos en Francia con Bernadette Soubirous, una pastorcita. En La Salette con 2 niñitos, Melania y Maximino. En París, la Medalla Milagrosa con una pequeña religiosa que acaba de ingresar, Zoe, Catalina Labouré. Y lo vemos en México con Juan Diego. No, y nos vamos a la Virgen María, y aquí la esclava del Señor. Ella porque misma ha mirado la sencillez de su sierva.
esto indudablemente podríamos decir que sí, muchas veces comienza por los sencillos, pero llega y es trasciende toda dimensión social, y nos vamos a encontrar, cuando ya hablamos de los santos, nos vamos a encontrar algunos santos que fueron reyes incluso, o hombres que son de una extraordinaria inteligencia y sabiduría, y porque la humildad no está solamente en el tener o no tener conocimiento, sino de manera especial en el amar, y con un amor puro, un amor abierto a Dios. Monseñor, ¿sí habrá sido Juan Diego quien de viva voz le dictó el relato a Antonio Valeriano? Quizás no sería muy preciso decir que le dictó, pero sí es muy probable que muchas cosas Antonio Valeriano las haya escuchado directamente de Juan Diego, porque las apariciones ocurrirán en 1531, se dice que Juan Diego murió en 1548, fecha cercana a la que fue escrito también el Nicanor. Estamos hablando de Antonio Valeriano, de un hombre principal entre los indígenas que fue llevado a Tlatelolco. Tlatelolco y el Tepeyac no están muy lejos. Un hombre que estudió y aprendió a escribir su propia lengua con los signos de los españoles. Él hablaba español, latín, que era la lengua también que se utilizaba como lengua oficial, era trilingüe, y hablaba el náhuatl. Juan Diego vivirá aquí en el Tepeyac, y a todas aquellas personas que llegaban les hablaba lo que él había visto, pero además les hablaba mostrándoles la sagrada imagen de Santa María de Guadalupe. Seguramente que Antonio Valeriano, como niño, como joven, escuchó muchas veces este relato. Seguramente que en más de alguna ocasión habrán platicado entre ellos, y Valeriano, queriendo dejar un testimonio de aquello que él había vivido, escribirá el Nicanor. Como digamos, un evangelio. Tal cual. Algo similar, ¿no? En la escritura, a partir de las narraciones de algunos, al menos en San Marcos. Sí, cuando nosotros utilizamos la palabra de evangelio, tenemos que entender que por un lado se refiere a un estilo de escritura, por eso los 4 evangelistas. Las cartas de los apóstoles no se llaman evangelio, tienen un estilo diferente. Pero también se llama evangelio porque es una buena nueva, una buena noticia. Y fue una manera de dar una buena noticia de las apariciones de la Virgen de Santa María de Guadalupe, sí, pero de manera especial la buena noticia de que Dios nos ama y nos envía como mensajera a la Madre de Dios, a Santa María de Guadalupe. Y a través de ella, entonces, el auténtico evangelio, el verdadero, el pleno evangelio, Jesucristo, llegará transformando corazones de los habitantes de aquella época y también a los que hoy nosotros escuchamos este bello mensaje a través de nuestra Reina del Cielo. Monseñor, ¿qué nos dice la imagen? Es todo un documento. Claro. ¿Y qué nos dice el mensaje? Bien, bueno, ¿qué nos dice la imagen? Y yo te lo voy a decir desde mi fe católica. Contemplo mis 2 amores. Porque Santa María de Guadalupe se manifiesta embarazada. En el vientre de ella está precisamente el Señor y dador de vida, Jesús. Cuando yo pienso en el sagrario, Jesús está en el sagrario. Y el primer sagrario de Jesús es María Santísima. Podríamos decir que la primera procesión con el Santísimo es cuando ella va a visitar a su prima, Santa Isabel, ¿no? Claro. Va en viaje, va en camino. Cierto. Entonces yo veo la imagen de la Virgen de Guadalupe y veo a Jesús ahí, oculto. Como cuando quizás alguien ve a su esposa y ahí está viendo al hijo, la hija. A lo mejor él no sabrá qué es, pero ya sabe que ahí está su vida. En el caso de nosotros sí sabemos que en el vientre de María está el Hijo de Dios. Y bueno, pues veo también a la Madre de Dios. Pero Jesús en la cruz me la dio como mi madre. Por eso yo la amo. Por eso, esto es para mí lo primero que me dice la imagen de Santa María de Guadalupe. Por otro lado, me dice que estoy ante un auténtico milagro. Ya se ha señalado como, señalo que yo soy químico.
que en el 81, cuando yo comencé a introducirme un poco más en este tema, escuché del padre Mario Rojas cómo esta tela que debería de haber desaparecido a los 35 años, en aquel entonces él decía, han pasado 450 años y ahí está, con mucho cariño decía, nuestro costalito del Tepeyac, porque el ayate se parece precisamente a aquellos costales que antes se hacían de istle. Pues todavía hay algunos, ¿eh? En cuanto a material vegetal. Bueno, entonces hoy yo puedo dar testimonio que del 81 hacia acá, pues ya pasaron más de 30 años y nuestro costalito del Tepeyac, ahí está. Pero aquí me ha tocado restaurar y quitarle a las pinturas que tenemos polvo, tierra. La imagen de Santa María de Guadalupe no fue atacada por hongos, no ha sido atacada por insectos, no retuvo el polvo, no retuvo la grasa de las velas. No bacterias. No bacterias. Y entonces nos encontramos también con una imagen que no ha perdido su colorido. No se oscureció y no ha perdido su colorido. Sabemos que con el paso del tiempo los colores se desvanecen. Ahí hay muchas cosas, pero para mí lo que yo veo en la Virgen es lo primero que he mencionado. Ahora dime en unos minutitos el mensaje. ¿Cómo defines este mensaje? Santa María de Guadalupe siempre nos da un mensaje de unidad. Pensamos, por ejemplo, en Lourdes y nos vamos a encontrar como la salus infirmorum, la salud de los enfermos. Cuando pensamos en Fátima nos invita a la conversión. Madre también, a fin de cuentas, refugio de los pecadores. Pero aquí se nos presenta como Madre de Dios y como Madre nuestra. Estas palabras tan bellas y tan tiernas, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Que le dice a San Juan Diego y que nos dice a nosotros y le dice a toda la humanidad. Por eso, María es madre y une a aquellos que parecían contrarios, conquistadores y conquistados, y los hace hermanos. El mensaje de Guadalupe también hoy es un mensaje de unidad. Un mensaje de unidad en donde ella, su nombre es de origen árabe, en donde ella es judía y en donde ella es cristiana. Las tres grandes religiones monoteístas, precisamente, las podemos contemplar en esta bella imagen, regalo de Dios, para que un día, ojalá todos podamos comprender que somos hermanos, hijos de Dios, y porque Él así lo quiso, también hijos de la Virgen María, de Santa María de Guadalupe. El Tepeyac se convierte en el corazón de México y de toda América, se convierte precisamente a través de tantas personas que le vienen a manifestar su amor. Y pronto, estoy seguro, será también corazón del mundo. Gracias de nuevo, Monseñor. Dios te bendiga. Pues nosotros ahora hagamos una pausa y después vayamos todos a la Basílica de Guadalupe a encontrarnos con la Madre de Dios y con nuestra Madre del Cielo, la Virgen María de Guadalupe. Hagamos una pausa, es breve, y al regresar le entregaremos noticias del continente americano y de México, y también tendré el gusto de hablarle de los olivos que hasta nuestros días se encuentran allí en el huerto de los olivos en Getsemaní, junto a Jerusalén. Una pausa, volvemos con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparte este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora para darle a conocer lo acontecido en la semana en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias.
Comenzamos con noticias de México para informarle que en nuestro país recientemente fue presentado el libro Testigo de la Misericordia, que recoge 4 ensayos que buscan profundizar en las actitudes y discursos del Papa Francisco, así como entender la sabiduría humana que se encuentra en el pensamiento religioso del pontífice. La presentación la hizo el autor del libro, el padre Luis Fernando Valdés, doctor en teología por la Universidad de Navarra y catedrático de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. El arzobispo de Salta, en Argentina, Monseñor Mario Carnielo, expresó su perplejidad ante el ataque cometido por un grupo de feministas contra la cruz del Congreso Eucarístico Nacional de 1974, a cuya base prendieron fuego. Un grupo de mujeres que el pasado 3 de diciembre dijo manifestarse contra la violencia de género, intentó incendiar la histórica cruz que mide 16 metros de altura y 9 metros de ancho. El ataque a la cruz fue rechazada en las redes sociales. En noticias procedentes de Chile le informo que un diácono vivió tensos momentos en ese país cuando el auto que conducía fue detenido por varios manifestantes feministas con pañuelos verdes que le insultaron y acusaron de encubrir abusadores debido a que se abstuvo de opinar sobre las protestas que estas semanas ocurren en el país. El video del ataque fue difundido a través del grupo de Facebook llamado Caleranos de Corazón. El diácono Jorge García regresaba de la celebración del Mes de María en la parroquia San José y se dirigía hacia la otra parroquia que atiende pastoralmente con unos sacerdotes. El International Human Rights Group ha lanzado una campaña de firmas a través de Citizen Go para pedir al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se haga respetar el derecho a la libertad religiosa frente a los continuos ataques a la Iglesia en diferentes países de Latinoamérica. La Organización Global de Defensa Legal señala en la convocatoria que se está viviendo una ola de ataques religiosos en toda Latinoamérica, resaltando el caso de Chile, Nicaragua, México, Argentina y Colombia. En más noticias de Argentina, le informo que la Pastoral Migratoria e Itinerante de Mendoza celebró una jornada de oración por la paz para pedir por Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela. Durante la misa, el arzobispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo, alentó a las comunidades a no perder la esperanza, a aumentar el compromiso junto con la oración para ser constructores de paz en los ámbitos de la vida diaria. La jornada se desarrolló en la parroquia Nuestra Señora de Urcupiña y Santos Mártires rioplatenses, lugar con alta presencia de migrantes bolivianos. El 1 de diciembre se llevó a cabo la marcha A la Vida Digo Sí, en San José, capital de Costa Rica, donde miles de personas salieron a pedir al presidente Carlos Alvarado que no firme la norma técnica que legalizaría el aborto impune en el país, sino que abra una mesa de diálogo respecto al tema. El representante del movimiento Despierta Costa Rica, uno de los grupos que integra al Frente Nacional por la Vida, Mariano Murillo Cedeño, comentó a la agencia informativa ASI Prensa que esta marcha se realizó gracias a la unión de los grupos civiles, las iglesias y los diputados o políticos, todos juntos para la defensa de la vida en todas sus etapas. Se llenaron al menos 10 cuadras llenas de personas marchando. Estamos hablando de más de 1 kilómetro. Resaltó. En Argentina, la hermana Teresa Varela de la Fundación Misioneras de la Esperanza envió una carta al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, para solicitarle que no se impulse la ley del aborto. Recordemos que desde que comenzó su campaña electoral, Alberto Fernández expresó que promovería una ley de despenalización del aborto, a pesar de que en agosto de 2018 el Senado votó en contra de un proyecto para despenalizar esta práctica.
El Senado de Pensilvania en los Estados Unidos está debatiendo un proyecto de ley que requeriría el entierro o la cremación de los restos humanos de fetos fallecidos en un aborto, sea espontáneo o intencional. Este requeriría en las instalaciones de atención médica enterrar o incinerar los restos fetales que no sean reclamados por sus padres. El patrocinador del proyecto de ley, el representante republicano Frank Ryan, dijo que queremos crear algo que fuera voluntario, que provea a la familia la capacidad de cerrar, la capacidad de comprender que se perdió una vida humana. En más noticias le informamos que activistas pro aborto en Jamaica difundieron información falsa sobre el estreno de la película Unplanned, alegando que la proyección se había cambiado de fecha y lugar con el fin de interferir en el impacto de la película en el país. La publicación prometió que la reprogramación falsa del estreno sería más grande y mejor y pidió compartir su mensaje falso, según detalla Pregnancy Help News. La actriz Ashley Bradker, que interpreta a Johnson, quien fuera directora de Planned Parenthood, señaló en su cuenta de Twitter que el estreno fue un éxito y que los esfuerzos de estas activistas fallaron. Los fieles en Chile viven un tiempo especial de preparación para consagrar el país a la protección de la Virgen María este 8 de diciembre. Este camino es un llamado que los obispos de Chile hicieron a los fieles al finalizar la 119 Asamblea Plenaria. En ese mensaje manifestaron su confianza en que el Adviento aliente la esperanza de alcanzar la justicia y la paz necesaria en estos tiempos de estallido social caracterizado por la violencia, el miedo y la incertidumbre. De esta forma, las comunidades reflexionan y preparan el corazón hacia la consagración mariana con un subsidio propuesto por la Conferencia Episcopal de Chile. En más noticias de los Estados Unidos le informamos que el Papa Francisco nombró obispo coadjutor de San Bernardino a Monseñor Alberto Rojas, hasta ahora obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Chicago. Monseñor Rojas nació el 5 de enero de 1965 en Aguascalientes, México. Completó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Santa María de Guadalupe en Aguascalientes y en el Seminario de la Universidad de Santa María del Lago en Montdelaine, estado de Illinois, en los Estados Unidos. Esto fue lo acontecido en América y México. Usted ha quedado informado. Y Roberto, nos vas a presentar, como ya nos dijiste, los olivos del huerto de Getsemaní. Qué maravilla que todavía sigan. ¿Sabes ahí. Que son los mismos? ¡Qué barbaridad! Ajá. ¡Wow! ¡Qué padre! Pues conozcamos a continuación los olivos del huerto de Getsemaní. Tanto los jardines como el huerto de Getsemaní, emplazados en las faldas del Monte de los Olivos, en el Valle Cedrón, al este de Jerusalén, son un lugar sagrado de nuestro mundo por las tantas ocasiones en las que allí estuvo el Señor y por ser el sitio en el que sostuvo un intenso diálogo con el Padre Celestial en la configuración de la voluntad humana con la voluntad divina y en una decisión de amor que llegó más allá de la voluntad en las palabras de Jesús: no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. El nombre de Getsemaní proviene del hebreo y del arameo Gad Shemen, que significa prensa de olivo, en referencia a la tradición del desarrollo de esa actividad en el lugar, y también encuentra una importantísima referencia veterotestamentaria que profetiza que el Mesías habría de descender de este lugar para entrar a Jerusalén. San Beda el Venerable, monje benedictino inglés, en una de sus homilías describe: una vez cumplimentados los ritos de la vieja Pascua y de haber confiado a los discípulos los nuevos misterios que habrían de ser observados a partir de aquel momento, salió para el Monte de los Olivos. Los árboles de olivo que allí se encuentran hoy
proceden de los mismos árboles que allí mismo estuvieron en los tiempos de Jesús, como lo demuestran recientes estudios botánicos que han determinado que los actuales olivos de más de 900 años proceden de un olivo común aún más antiguo, una precisión temporal que coincide con la presencia de los cruzados en Tierra Santa, cuando entre 1150 y 1170 los caballeros reconstruyeron la basílica de Getsemaní y replantaron el huerto de los olivos con los árboles de olivo antiguos ya existentes en aquel tiempo. El análisis científico de 3 de los 8 olivos existentes en el huerto procede de muestras tomadas de los troncos de los árboles por un equipo de investigadores del Consejo Nacional de Investigación de Italia. Análisis que establece una edad de 900 años de los árboles analizados, pero solo en la parte emergente de la tierra, es decir, en el tronco y en la copa. Y la misma investigación agrega que la parte bajo tierra, es decir, las raíces, es todavía más antigua. El huerto de los olivos, bajo la custodia franciscana de Tierra Santa, todavía es proveedor de buena cantidad de aceite que los frailes utilizan para el consumo propio y también para ofrecerlo embotellado a los peregrinos que acuden al sitio. Y con las semillas de las aceitunas elaboran unos rosarios que son particularmente apreciados por considerarse procedentes de una reliquia, pues Jesús estuvo entre esos olivos en repetidas ocasiones. En este huerto de los olivos, Jesús nos deja una diferenciación entre el alma y el espíritu, muy útil para tomar conciencia de la propia identidad, pues en un primer momento expresó a sus apóstoles: «Mi alma está triste hasta el punto de morir», y en un segundo momento les dijo: «Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil». El escritor eclesiástico Tertuliano, conocedor de que la carne ha de someterse al espíritu para lograr hacer la voluntad de Dios, explica que nosotros sabemos, por una enseñanza del Señor, que la carne es débil y el espíritu pronto. No nos relajemos, pues, porque el Señor acepte que la carne sea débil. También afirmó que el espíritu está pronto para enseñarnos que aquella debe someterse a éste, es decir, que la carne sirva al espíritu, que el más débil siga al más fuerte y participe así de la misma fortaleza. En efecto, toda persona humana está constituida de mente, alma, espíritu y cuerpo, y en la combinación de estos 4 elementos de la naturaleza humana se toman las decisiones en el ejercicio de la libertad conferida por Dios y asistida por su voluntad, que es divina. Así, la mente ofrece las ideas, el alma las elige, el espíritu orienta al alma y el cuerpo las ejecuta. El alma puede elegir de manera desorientada, pero si atiende al espíritu, entonces toda la persona se ajustará a la voluntad de Dios por encima de la propia. Con sus palabras desde la cruz: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu», Jesús encomendó su espíritu y no su alma al Padre Celestial, por lo que ha de tenerse por cierto que esta enseñanza de Jesús es ejemplar para configurar toda decisión a la voluntad de Dios, encomendando a Él nuestro espíritu. Muy interesante, Roberto. Allí están los olivos, en el huerto de los olivos o el jardín de los olivos. Uh-huh. Tú has ido a un restaurante que se llama Olive Garden. Sí. Pues ese es el nombre. Olive Garden, por eso se llama así, Jardín de los Olivos, sí, que tiene un servicio muy malo y también la cocina es muy... ¿A poco a ti sí te gusta? No. Ni aquí ni en Estados Unidos. Uh-huh. No. No. Pero bueno, el nombre es bonito, ¿no? Porque sí, nos recuerda al Jardín de los Olivos. ¿Y qué tal los padres franciscanos que con los huesitos de aceitunas hacen rosarios y pulseritas? Uh-huh. Todavía venden aceite de oliva. También. Aceitunas. Ajá, vamos. Sí. No al restaurante, no, vamos allá. Vamos a por Tierra aceite. Santa. Sí, por aceite y pulseritas y rosarios. Vámonos ya. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Le deseamos un feliz Adviento. Le hemos acompañado hoy con agrado. Marisa O'Farrill. Y Roberto O'Farrill con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Feliz semana, Marisa, pásatela bien. Gracias, igualmente. Y Dios le guarde. Y pues muchas felicidades a las Guadalupes. Y pues le dejamos con la bendición del Santo Padre.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.